Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Hoy continuamos con más relatos de horror. Espero que los estén disfrutando. Quería comentarles que el video número 4 de esta obra está solo activo para miembros del canal y mayores de 18 años. Tiene un par de escenas algo delicadas, así que decidí subirlo de esa manera, debido al lenguaje descriptivo y las temáticas que usa el autor. Tal vez algunos de sus relatos los publique de la misma manera. Si quieren verlos, solo tienen que unirse como miembros. Debajo de cada video hay una pestaña que dice unirse. Tiene un costo de 30 pesos mexicanos por mes. Yo les recomiendo que lo hagan después, una vez que yo haya subido más videos únicamente para miembros. De esa forma no tendrán que pagar más de un mes, si es que no quieren. Si ustedes quieren apoyar al canal, les comento que esa opción existe. Aparte de tener videos exclusivos, hay otras ventajas que ahí mismo se especifican. En fin, hoy tenemos una historia más de Turlock Dube, un personaje que me ha gustado mucho del video número 3. Así que pónganse cómodos, cómodas y comencemos. El hombre oscuro, Robert Irving Howard. Weird Tales, diciembre 1931. Pues esta es la noche en que sacamos las espadas, y la torre pintada de las hordas paganas se inclina ante nuestros martillos, nuestros fuegos y nuestras cuerdas. Se inclina un poco y cae. Chesterton. Un viento cortante agitaba la nieve al caer, el oleaje rugía a lo largo de la costa áspera, y más allá las grandes olas de plomo gemían sin cesar. A través del gris amanecer que se deslizaba sobre la costa de Connacht, un pescador llegó caminando penosamente, un hombre tan áspero como la tierra que le había engendrado. Llevaba los pies envueltos en burdo cuero curado, un único atavío de piel de ciervo apenas protegía su cuerpo. No llevaba más ropas. Mientras recorría imperturbable la costa, prestando tan poca atención al frío atroz como si realmente fuera la bestia peluda que parecía a primera vista, se detuvo. Otro hombre surgió del velo de nieve y bruma marina. Turlock Dube estaba delante de él. Este hombre era casi una cabeza más alto que el rechoncho pescador y tenía el porte de un guerrero. Con una sola mirada no bastaba para identificarle, pero cualquier hombre o mujer cuyos ojos cayeran sobre Turlock Dube le mirarían largo rato. Se erguía 6 pies y 1 pulgada, y la primera impresión de delgadez se desvanecía tras una inspección más atenta. Era grande, pero de formas elegantes. Exhibía una magnífica anchura de hombros y amplitud de pecho. Era esbelto, pero sólido, combinando la fuerza de un toro con la ágil rapidez de una pantera. El menor movimiento que hacía mostraba la coordinación implacable que distingue al guerrero extraordinario. Turlock Dube, Turlock el Negro, antaño del clan Na O'Brien, y negro era de pelo y oscuro de complexión. Desde debajo de pesadas cejas negras centelleaban ojos de un ardiente azul volcánico. En su cara afeitada había algo del aire sombrío de las montañas oscuras, del mar a medianoche. Como el pescador, formaba parte de aquella feroz tierra occidental. Sobre la cabeza llevaba un sencillo casco sin visor, carente de cresta o símbolo alguno. Del pecho hasta mitad del muslo estaba protegido por una camisa ceñida de cota de malla negra. El kilt que llevaba bajo la armadura y que le llegaba hasta las rodillas era de un material simple y liso. Tenía las piernas envueltas en cuero duro capaz de rechazar el filo de una espada, y los zapatos que calzaba estaban desgastados de tanto viajar. Un ancho cinturón rodeaba su esbelta cintura, sujetando un puñal largo en una vaina de cuero. Sobre el brazo izquierdo llevaba un pequeño escudo redondo de madera cubierta de piel, duro como el hierro, remachado y reforzado con acero, que tenía una pequeña y pesada punta en el centro. Un hacha colgaba de su muñeca derecha,
y los ojos del pescador se sintieron atraídos por ese detalle. El arma, con su mango de 3 pies y sus líneas gráciles, parecía delgada y ligera si el pescador la comparaba mentalmente con las grandes hachas que llevaban los nórdicos. Pero apenas habían pasado 3 años, como bien sabía el pescador, desde que armas como aquella habían hecho pedazos a las huestes norteñas en una derrota roja y habían destruido el poder pagano para siempre. Tanto el hacha como su propietario transmitían una sensación de individualidad. No se parecía a ninguna otra hacha que el pescador hubiera visto jamás. Solo tenía un filo, con una punta corta de 3 cuchillas en la parte de atrás y otra en el extremo de la cabeza. Como su dueño, era más pesada de lo que parecía. Con su asa ligeramente curva y la grácil maestría de la hoja, parecía el arma de un experto, rápida, letal, mortífera como una cobra. La cabeza estaba hecha con la mejor artesanía irlandesa, lo que en aquellos días equivalía a decir que era la mejor del mundo. El mango, tallado con el corazón de un roble centenario, endurecido especialmente al fuego y reforzado con acero, era tan irrompible como una barra de hierro. «¿Quién eres?», preguntó el pescador con la franqueza de los occidentales. «¿Quién eres tú para preguntarlo?», contestó el otro. Los ojos del pescador se posaron en el único ornamento que llevaba el guerrero, un pesado brazalete dorado en el brazo izquierdo. «Afeitado y rapado al estilo normando», murmuró, «y moreno, debes de ser Turlough el Negro, el proscrito del clan Na O'Brien. Viajas mucho. Lo último que oí de ti era que estabas en las colinas de Wicklow, asediando a los O'Reilly y a los cerveceros por igual». «Un hombre necesita comer, sea o no un proscrito», gruñó el dalcasiano. El pescador se encogió de hombros. Un hombre sin amo. Era un camino duro. En aquellos días de clanes, cuando la propia sangre de un hombre le expulsaba, se convertía en un hijo de Ismael por partida doble. Todas las manos de los hombres se alzarían contra él. El pescador había oído hablar de Turlough Dubh, un hombre extraño, hosco, un guerrero terrible y un estratega hábil, pero también alguien a quien repentinos accesos de cólera convertían en un hombre marcado, incluso en aquella tierra y en aquella época de locos. «Hace un día espantoso», dijo el pescador sin venir a cuento. Turlough contempló sombrío su barba revuelta y su pelo enmarañado. «¿Tienes una barca?». El otro asintió mirando hacia una pequeña ensenada donde estaba tranquilamente anclado un elegante navío construido con la habilidad de un centenar de generaciones de hombres que le habían arrancado el sustento al mar testarudo. «Apenas parece navegable», dijo Turlough. «¿Navegable? Los que han nacido y se han criado en la costa occidental deberían ser más listos. He navegado yo solo en ella hasta la bahía de Drumcliff, ida y vuelta, con todos los diablos del mar atacándola». «No se puede pescar con el mar así». «¿Tú crees que solo ustedes, los jefes, se divierten arriesgando el pellejo? Por todos los santos, he navegado hasta Vallings con tormenta, y también he regresado, solo por diversión». «Con eso me basta», dijo Turlough. «Me llevaré tu barca». «El diablo te llevarás. ¿Qué formas de hablar son esas? Si quieres abandonar Erin, vete a Dublín y embárcate con tus amigos daneses». Una mueca negra convirtió la cara de Turlough en una máscara amenazadora. «Algunos hombres han muerto por menos que eso». «¿Acaso no intrigaste con los daneses? ¿Y no es por eso por lo que tu clan te expulsó para que murieras de hambre en los brezales?» «Los celos de un primo y el desprecio de una mujer», gruñó Turlough. «Mentiras, todo mentiras. Pero basta.
¿Has visto un gran barco que subía desde el sur en los últimos días? Sí, hace 3 días avistamos una galera con proa de dragón viento en popa, pero no atracó. Los piratas no sacan nada de los pescadores occidentales, excepto golpes dolorosos. Debía de ser Thorfel el Bello, murmuró Turlock balanceando el hacha que colgaba de su muñeca. Lo sabía. ¿Ha habido incursiones de barcos en el sur? Una banda de saqueadores cayó durante la noche sobre el castillo de Kilbaja. Se cruzaron las espadas y los piratas se llevaron a Moira, hija de Murtagh, un jefe de los dalcasianos. He oído hablar de ella, murmuró el pescador. Las espadas se afilarán en el sur. Será un mar de sangre, ¿verdad, mi joya negra? Su hermano Dermont yace incapacitado por un tajo de espada en el pie. Las tierras de su clan están siendo asoladas por los MacMurrough del este y los O'Connor del norte. No hay muchos hombres que se puedan dedicar a la defensa de la tribu, ni siquiera para buscar a Moira. El clan está luchando por sobrevivir. Toda Erin se tambalea bajo el trono dalcasiano desde que cayó el gran Brian. Aún así, Cormac O'Brien se ha embarcado para perseguir a sus raptores, pero sigue un rastro falso, pues creen que los saqueadores eran daneses de Königsberg. Bueno, los proscritos tenemos otras fuentes de información. Fue Thorfel el Bello, que posee la isla de Slain, que los nórdicos llaman Elni, en las Hébridas. Allí se la ha llevado y allí le seguiré. Préstame tu barca. ¿Estás loco?, gritó el pescador con voz aguda. ¿Qué estás diciendo? ¿Vas a ir desde Connacht a las Hébridas en una nave abierta, con este tiempo? Yo digo que estás loco. Lo intentaré, contestó Turlock con aire ausente. ¿Me prestas tu nave? No. Podría matarte y llevármela, dijo Turlock. Podrías, replicó el pescador imperturbable. Cerdo rastrero, gruñó el forajido con pasión repentina. Una princesa de Erin languidece en las garras de un saqueador de barba roja del norte, ¿y tú discutes con un sajón? Yo también tengo que vivir, gritó el pescador con la misma pasión. Si te llevas mi barca, me moriré de hambre. ¿Dónde conseguiré otra parecida? Es la mejor de su clase. Turlock tomó el brazalete de su brazo izquierdo. Te pagaré. Aquí tienes una Torques que Brian puso en mi brazo con sus propias manos antes de Clontarf. Tómala. Con ella podrás comprar 100 barcas. Yo he pasado hambre llevándola en el brazo, pero ahora la necesidad es desesperada. Pero el pescador agitó la cabeza con la extraña ilógica del gaélico ardiendo en sus ojos. No, mi choza no es lugar para una Torques que las manos del rey Brian han tocado. Quédatela y llévate la barca en nombre de todos los santos, si tanto significa para ti. La recuperarás cuando regrese, prometió Turlock, y puede que también alguna cadena de oro que ahora adorna el grueso cuello de un pirata norteño. El día era triste y plomizo. El viento gemía y la monotonía eterna del mar era como el pesar que nace en el corazón del hombre. El pescador se irguió sobre las rocas y contempló el frágil navío deslizarse y retorcerse como una serpiente entre las rocas, hasta que el impacto del mar abierto lo azotó y sacudió como si fuera una pluma. El viento hinchó la vela y la delgada barca saltó y se tambaleó. Luego se enderezó y corrió por delante del vendaval, disminuyendo de tamaño hasta que fue poco más que una mota bailarina a ojos del observador. Y entonces una ráfaga de nieve la ocultó de su vista. Turlock comprendía en parte la locura de su peregrinaje, pero se había criado con penalidades y peligros,
El frío, el hielo y el aguanieve que habrían congelado a un hombre más débil, a él solo le espoleaban para esforzarse aún más. Era tan duro y flexible como un lobo. En una raza de hombres cuya resistencia asombraba incluso a los nórdicos más aguerridos, Turlogh Dubh destacaba como ninguno. Al nacer había sido arrojado a un ventisquero para poner a prueba su derecho a sobrevivir. Su infancia y su juventud las había pasado en las montañas, la costa y los páramos del oeste. Hasta que fue hombre nunca vistió ropas tejidas sobre su cuerpo. Una piel de lobo había sido la indumentaria de este hijo de un jefe dalcasiano. Antes de que le desterraran, podía resistir más que un caballo corriendo todo el día a su lado. Nunca se había llegado a cansar nadando. Ahora que las intrigas de los celosos hombres del clan le habían empujado a la soledad y a la vida del lobo, su rudeza era tal que el hombre civilizado sería incapaz de concebirla. La nieve cesó, el tiempo se aclaró, el viento se calmó. Turlogh no podía apartarse de la costa, evitando los arrecifes contra los que continuamente parecía que su navío iba a estrellarse. Trabajó incansablemente con el timón, la vela y los remos. Entre 1000 marinos ningún hombre habría podido conseguirlo, pero Turlogh lo logró. No necesitaba dormir. Mientras gobernaba el barco, comía de las frugales provisiones que el pescador le había suministrado. Para cuando avistó Malin Head, el tiempo se había calmado en gran medida. El mar todavía estaba revuelto, pero el vendaval había amainado hasta convertirse en una brisa cortante que hacía brincar el barquichuelo. Los días y las noches se fundieron unos contra otros. Turlogh viajaba hacia el este. Una vez tomó tierra para conseguir agua fresca y para dormir un par de horas. Mientras sujetaba el timón, pensaba en las últimas palabras del pescador. ¿Por qué arriesgas tu vida por un clan que ha puesto precio a tu cabeza? Turlogh se encogió de hombros. No se puede desoír la llamada de la sangre. El hecho de que su pueblo le hubiera desterrado para que muriese como un lobo cazado en los páramos no alteraba el hecho de que fuera su pueblo. La pequeña Moira, la hija de Murtagh y Kilbahá, no tenía la culpa de nada. La recordaba. Había jugado con ella cuando él era un muchacho y ella una niña. Recordaba el gris profundo de sus ojos y el lustre bruñido de su pelo negro, la limpieza de su piel. Incluso de niña había sido notablemente bella. De hecho, seguía siendo una niña, pues él, Turlogh, aún era joven y le sacaba muchos años. Ahora se dirigía hacia el norte para convertirse en la esposa involuntaria de algún saqueador nórdico. Thorfell el Bello, el Hermoso. Turlogh juró por los dioses que no conocía la cruz. Una bruma roja osciló ante sus ojos, haciendo en el mar ondularse enrojecido a su alrededor. Una muchacha irlandesa, cautiva en el escali de un pirata nórdico, con un tirón salvaje. Turlogh giró sus aparejos dirigiéndolos hacia el mar abierto. Había un tinte de locura en sus ojos. Desde Malin Head hasta Helny hay un trecho largo si se corta directamente a través de las olas furiosas, como hizo Turlogh. Se dirigía a una pequeña isla que se encontraba con muchas otras pequeñas islas entre Mull y Hébridas. Un marino moderno, con mapas y compás, podría tener dificultades para encontrarla. Turlogh no tenía nada de eso. Navegaba por instinto y utilizando sus conocimientos. Conocía aquellos mares como un hombre conoce su casa. Los había surcado como saqueador y como vengador. Y una vez los había surcado como cautivo atado a la cubierta de un barco dragón danés. Y seguía un rastro rojo. Humo que surgía de promontorios, restos flotantes de naufragios, troncos calcinados. Todos los signos mostraban que Thorfell arrasaba a su paso. Turlogh gruñó con satisfacción salvaje. Estaba cerca del vikingo, a pesar de su gran ventaja, pues Thorfell quemaba y saqueaba las costas en su camino, mientras que el rumbo de Turlogh era como el de una flecha.
Todavía estaba a mucha distancia de Helny cuando avistó una pequeña isla ligeramente apartada de su ruta. Sabía de antaño que estaba deshabitada, pero allí podría conseguir agua fresca, así que puso rumbo a ella. La llamaban la Isla de las Espadas, nadie sabía por qué, y al acercarse a la playa vio una escena que interpretó rápidamente. Había 2 barcos atracados en la costa. Uno era un navío burdo, parecido al que llevaba Turlough, pero considerablemente más grande. El otro era un largo barco de cubierta baja, indiscutiblemente vikingo. Ambos estaban vacíos. Turlough intentó distinguir ruido de armas o gritos de batalla, pero reinaba el silencio. Pescadores, pensó, de las islas escocesas. Habían sido avistados por alguna banda de piratas en el barco o en alguna otra isla y habían sido perseguidos en el largo remero. Pero había sido una persecución más larga de lo que los piratas habían previsto. De eso estaba seguro. De lo contrario, no habrían partido en un barco abierto. Pero una vez inflamados por el ansia asesina, los saqueadores habrían perseguido a su presa a lo largo de 100 de millas de aguas revueltas, en un barco abierto si era necesario. Turlough se acercó a la orilla, echó la piedra que servía de ancla y saltó a la playa, con el hacha lista. Entonces, a corta distancia, vio un extraño corrillo de figuras. Unas rápidas zancadas le llevaron cara a cara ante el misterio. 15 daneses de barba roja yacían en su propia sangre formando un tosco círculo. Ninguno respiraba. Dentro de este círculo, mezclándose con los cuerpos de sus asesinos, yacían otros hombres de un tipo que Turlough no había visto nunca. Eran de corta estatura y muy morenos. Sus ojos muertos y abiertos eran los más negros que Turlough había visto jamás. Apenas llevaban armadura, y sus manos rígidas todavía se aferraban a espadas y puñales rotos. Aquí y allá había flechas que se habían hecho añicos sobre los corceletes de los daneses, y Turlough observó con sorpresa que muchas de ellas tenían punta de pedernal. «Fue un combate espantoso», murmuró. «Sí, fue una extraña refriega. ¿Quién es esta gente? En todas las islas jamás he visto a nadie parecido». «¿7? ¿Son todos? ¿Dónde están los camaradas que les ayudaron a matar a estos daneses?» Ninguna huella se alejaba del sangriento lugar. La frente de Turlough se oscureció. ¿Estos eran todos? 7 contra 15, pero ¿los atacantes murieron con las víctimas? ¿Qué clase de hombres son estos que matan al doble de su número de vikingos? Son hombres pequeños, sus armaduras son pobres, pero... Le asaltó otro pensamiento. ¿Por qué los desconocidos no se dispersaron y huyeron, escondiéndose en los bosques? Creía conocer la respuesta. Allí, en el mismo centro del círculo silencioso, había una cosa extraña. Era una estatua hecha de alguna sustancia oscura que tenía la forma de un hombre. Era de unos 5 pies de largo, o de alto, y estaba tallada con tal apariencia de vida que hizo que Turlough se sobresaltara. Medio tapándola yacía el cadáver de un anciano, acuchillado hasta casi perder toda semblanza humana. Un brazo delgado se agarraba a la figura. El otro estaba estirado y aferraba con una mano un puñal de pedernal hundido hasta la empuñadura en el pecho de un danés. Turlough observó las terribles heridas que desfiguraban a todos los hombres morenos. Había costado matarlos, habían luchado hasta que literalmente los hicieron pedazos, y al morir habían dado muerte a quienes les mataban. Eso le mostraban a Turlough sus ojos. En las caras muertas de los morenos desconocidos se percibía una desesperación terrible. Observó cómo sus manos muertas seguían apretando las barbas de sus enemigos. Uno yacía bajo el cuerpo de un enorme danés, y en este danés Turlough no distinguió ninguna herida, hasta que miró más de cerca,
y vio que los dientes del hombre moreno estaban hundidos como los de una bestia en la ancha garganta del otro. Se inclinó y sacó la figura de entre los cadáveres. El brazo del anciano estaba cerrado sobre ella, y se vio obligado a tirar con todas sus fuerzas. Era como si incluso en la muerte el viejo se aferrara a su tesoro, pues Turlogh intuía que era por aquella imagen por lo que los hombrecillos morenos habían muerto. Podrían haberse dispersado y eludido a sus enemigos, pero eso habría significado entregar la imagen. Eligieron morir a su lado. Turlogh agitó la cabeza. Su odio hacia los nórdicos, hacia su herencia de crímenes e injusticias, era una cosa ardiente, viva, casi una obsesión, que en ocasiones le llevaba al borde de la locura. En su feroz corazón no había sitio para la piedad. La visión de aquellos daneses muertos a sus pies le llenaba de una satisfacción salvaje. Pero aquí, en estos silenciosos hombres muertos, sentía una pasión mayor que la suya. Aquí había algún impulso más profundo que su odio. Sí, y también más antiguo. Aquellos hombrecillos le parecían muy viejos, no viejos en la forma que lo son los individuos, sino viejos en la forma en que lo es una raza. Incluso sus cadáveres exudaban el aura intangible de lo primigenio. Y la imagen. El gaélico se inclinó y la agarró para levantarla. Esperaba encontrarse con un gran peso y se sintió asombrado. No era más pesada que si estuviera hecha de madera ligera. Le dio unos golpecitos y el sonido fue sólido. Al principio pensó que estaba hecha de hierro, luego decidió que era de piedra, pero nunca había visto una piedra parecida, y pensó que no se podía encontrar piedra semejante en las Islas Británicas ni en ninguna parte del mundo que él conociera. Al igual que los hombrecillos muertos, parecía vieja. Era tan suave y exenta de corrosión como si la hubieran tallado ayer, pero a pesar de eso era un símbolo de gran antigüedad. Turlogh lo sabía. Era la figura de un hombre que se parecía mucho a los hombrecillos morenos que yacían a su alrededor. Pero era sutilmente distinta. Turlogh sentía en cierta forma que era la imagen de un hombre que había vivido hacía mucho, pues seguramente el escultor desconocido había tenido un modelo vivo y había conseguido insuflar un soplo de vida en su obra. Estaba la anchura de los hombros, la amplitud del pecho, los brazos poderosamente moldeados. La fuerza de los rasgos era evidente. La mandíbula firme, la nariz regular, la frente elevada. Todo indicaba un intelecto poderoso, un gran valor, una voluntad inflexible. Seguramente, pensó Turlogh, aquel hombre fue un rey, o un dios. Pero no lucía corona alguna. Su única indumentaria era una especie de taparrabos, labrado con tanta habilidad que cada arruga y pliegue había sido tallado a imitación de la realidad. Este era su dios, musitó Turlogh mirando a su alrededor. Huyeron de los daneses, pero por último murieron por su dios. ¿Qué gente será esta? ¿De dónde vinieron? ¿Hacia dónde se dirigían? Permaneció en pie, inclinado sobre su hacha, y una extraña corriente creció en su alma, una sensación de abismos inmensos del tiempo y el espacio que se abrían ante él, una sensación de extrañas e interminables oleadas de humanidad que crecen y decrecen con el subir y bajar de las mareas del océano. La vida era una puerta abierta a dos mundos negros y desconocidos. ¿Y cuántas razas de hombres con sus esperanzas y miedos, sus amores y sus odios, habían atravesado aquella puerta en su peregrinar desde la oscuridad hacia la oscuridad? Turlogh suspiró. En lo más hondo de su alma se agitaba la tristeza mística de los gaélicos. Antaño fuiste un rey, hombre oscuro.
dijo a la imagen silenciosa. Puede que fueras un dios y reinaras sobre el mundo entero. Tu pueblo pasó como el mío está pasando. Seguramente fuiste el rey del pueblo del Pedernal, la raza que mis antepasados celtas destruyeron. Bueno, nosotros tuvimos nuestro día, y nosotros también estamos pasando ahora. Estos daneses que yacen a tus pies, ellos son los conquistadores ahora. Deben tener su día, pero ellos también pasarán. Pero tú vendrás conmigo, hombre oscuro, seas rey, dios o diablo. Sí, pues se me ha metido en la cabeza que me traerá suerte, y suerte necesitaré cuando aviste Helni, hombre oscuro. Turlog aseguró la imagen a los aparejos. Una vez más partió para surcar los mares. Los cielos se estaban volviendo grises y la nieve caía punzando como lanzas que aguijoneaban y cortaban. Las olas estaban salpicadas con el gris del hielo y los vientos vociferaban y golpeaban la barca abierta. Pero Turlog no tenía miedo. Su barca navegó como no había navegado antes. Se lanzó a través del vendaval estruendoso y de la nieve agitada, y el dalcasiano pensó que era como si el hombre oscuro le prestara su ayuda. Sin duda se habría perdido 100 veces sin ayuda sobrenatural. Se esforzó con toda su habilidad en el manejo del barco, y le pareció que había una mano oculta sobre la caña del timón y también a los remos. Le pareció que fue algo más que la habilidad humana lo que le ayudó cuando orientó su vela. Y cuando todo el mundo se había convertido en un velo blanco y voraz, en el que incluso el sentido de la orientación del gaélico se perdía, le pareció que seguía el rumbo de acuerdo a una voz silenciosa que le hablaba en lo más recóndito de su conciencia. Tampoco se sorprendió cuando, al fin, una vez la nieve hubo cesado y las nubes se hubieron apartado bajo una fría luna plateada, vio asomar la tierra y reconoció la isla de Helni. Aún más, supo que tras un cabo estaba la bahía donde el dragón de Thorfell atracaba cuando no estaba recorriendo los mares, y que a 100 yardas de la bahía estaba el Skellig de Thorfell. Sonrió con ferocidad. Toda la habilidad del mundo no podría haberle traído hasta este punto exacto. Había sido la pura suerte. No, había sido algo más que la suerte. Este era el mejor sitio posible para intentar una aproximación, a media milla de la fortaleza de su enemigo, pero oculto a la vista de cualquier vigía por el sobresaliente promontorio. Echó un vistazo al hombre oscuro en los aparejos, tétrico, indescifrable como la esfinge. Una sensación extraña dominó al gaélico, la sensación de que todo aquello era obra suya y que él, Turlog, era solo un peón en el juego. ¿Qué era este fetiche? ¿Qué macabro secreto guardaban aquellos ojos tallados? ¿Por qué lucharon tan ferozmente por él los hombrecillos morenos? Turlog acercó su barca a la orilla, hasta una pequeña ensenada. Unas yardas más arriba echó el ancla y desembarcó. Una última mirada al hombre oscuro en los aparejos y se dio la vuelta y subió apresuradamente la pendiente del promontorio, manteniéndose a cubierto cuanto le fue posible. En lo alto de la pendiente echó un vistazo hacia el otro lado. A menos de media milla el dragón de Thorfell había echado el ancla, y allí estaba el Skellig de Thorfell, y también el aura apagada de los troncos toscamente cortados, emitiendo el resplandor que anunciaba los fuegos que rugían dentro. Gritos de fiesta llegaban claramente hasta el oyente a través del aire limpio. Apretó los dientes. Fiesta. Sí, estaban celebrando la ruina y la destrucción que habían causado, los hogares convertidos en cenizas humeantes, los hombres muertos, las muchachas violadas.
Eran los señores del mundo, aquellos vikingos. Todo el sur estaba indefenso bajo sus espadas. Los pueblos del sur vivían solo para proporcionarles diversión y esclavos. Turlock se estremeció violentamente y tembló como si sintiera un escalofrío. El ansia de sangre le dominó como si fuera un dolor físico, pero combatió las brumas de la pasión que enturbiaban su mente. No había venido a luchar, sino a recuperar a la muchacha que habían raptado. Se fijó atentamente en el terreno, como un general que revisa el plan de campaña. Observó que los árboles eran más frondosos detrás del escali, que las casas más pequeñas, los almacenes y las chozas de los sirvientes estaban entre el edificio principal y la bahía. Un fuego enorme centelleaba junto a la playa y algunos mocetones rugían y bebían a su alrededor, pero el frío atroz había impulsado a la mayoría hacia el salón de banquetes del edificio principal. Turlock se arrastró por la pendiente frondosa y se introdujo en el bosque que rodeaba al escali, trazando una amplia curva que se alejaba de la orilla. Se mantuvo en el límite de las sombras, aproximándose al escali por una ruta más bien indirecta, pero temeroso de salir al descubierto por si le veían los vigías que Thorfell seguramente habría dispuesto. Dioses, si sólo tuviera a los guerreros de Clar a su espalda como antaño, entonces no acecharía como un lobo entre los árboles. Su mano se aferró como un grillete al asa de su hacha al visualizar la escena, la acometida, los gritos, el derramamiento de sangre, los movimientos de las hachas dalcasianas. Suspiró. Era un proscrito solitario. Nunca más conduciría a los espadachines de su clan a la batalla. Se dejó caer repentinamente sobre la nieve detrás de un arbusto bajo y se quedó inmóvil. Se aproximaban hombres desde la misma dirección de la que había venido él. Hombres que refunfuñaban en voz alta y caminaban con pasos pesados. Aparecieron a la vista. Eran dos enormes guerreros nórdicos, sus armaduras de escamas plateadas relampagueando bajo la luz de la luna. Entre los dos cargaban con algo dificultosamente, y para asombro de Turlock vio que era el hombre oscuro. Su consternación al comprender que habían encontrado su barco se vio superada por un desconcierto aún mayor. Aquellos hombres eran gigantes, sus brazos se hinchaban con músculos de hierro, pero se tambaleaban bajo lo que parecía ser un peso formidable. En sus manos el hombre oscuro parecía pesar centenares de libras, pero Turlock lo había levantado como si fuera una pluma. Casi profirió un juramento en su asombro. Sin duda aquellos hombres estaban borrachos. Uno de ellos habló y el vello de la nuca de Turlock se erizó al oír el acento gutural de la misma manera que se eriza el de un perro ante la visión de un enemigo. «Suéltalo, por la muerte de Thor. Esta cosa pesa 1 tonelada. Descansemos». El otro gruñó en respuesta y empezaron a depositar la imagen sobre el suelo. Entonces uno de ellos perdió su asidero, su mano resbaló y el hombre oscuro cayó pesadamente sobre la nieve. El que había hablado primero aulló. «Torpe patán, lo has dejado caer sobre mi pie. ¡Maldito seas! Me has roto el tobillo». «Se me ha escurrido de las manos», gritó el otro. «Te digo que esta cosa está viva». «Entonces la mataré», gruñó el vikingo cojo y sacando la espada golpeó salvajemente a la figura postrada. Saltaron chispas cuando la hoja se rompió en 100 pedazos, y el otro nórdico aulló al cortarle la mejilla un pedazo de acero que salió volando. «Tiene el diablo dentro», gritó el otro, arrojando lejos su empuñadura. «Ni siquiera lo he arañado. Venga, agárralo. Vamos a llevarlo al salón de banquetes y que Thorfell se ocupe de esto». «Déjalo en el suelo».
rezongó el segundo hombre limpiándose la sangre de la cara. Estoy sangrando como un puerco en el matadero. Volvamos a decirle a Thorfell que no hay ningún barco acercándose por sorpresa a la isla. Para eso es para lo que nos envió al cabo a vigilar. ¿Y qué pasa con el barco donde encontramos esto?, saltó el otro. Algún pescador escocés apartado de su rumbo por la tormenta que ahora se estará escondiendo en los bosques como una rata, supongo. Venga, échame una mano, ídolo o demonio, lo llevaremos esto a Thorfell. Gruñendo por el esfuerzo, levantaron la imagen una vez más y continuaron lentamente, el uno quejándose y maldiciendo mientras cojeaba, el otro agitando la cabeza de vez en cuando al metérsele la sangre en los ojos. Turlock se levantó sigilosamente y los observó. Un ligero escalofrío recorrió su espinazo. Cualquiera de estos dos hombres era tan fuerte como él, pero cargar con lo que él había manejado tan fácilmente ponía al límite sus fuerzas. Agitó la cabeza y reanudó su camino. Por último llegó a un lugar en los bosques próximos al Scaly. Aquella era la prueba decisiva. De alguna forma tenía que alcanzar el edificio y esconderse sin ser descubierto. Se estaban levantando nubes. Esperó hasta que una nube oscureció la luna y en la penumbra subsiguiente corrió rápida y silenciosamente a través de la nieve, agachándose. Parecía una sombra salida de entre las sombras. Los gritos y las canciones del interior del largo edificio eran ensordecedores. Ahora ya estaba pegado a la pared y se aplastó contra los troncos toscamente cortados. La vigilancia era muy relajada. ¿Qué enemigo podría esperar Thorfell cuando era amigo de todos los saqueadores norteños? Y no se esperaba que nadie más pudiera aventurarse en una noche como estaba siendo aquella. Una sombra entre las sombras, Turlock se deslizó alrededor de la casa. Descubrió una puerta lateral y se acercó cautelosamente a ella. Entonces volvió a retroceder pegado a la pared. Alguien de dentro estaba forcejeando con el pestillo. Por fin la puerta se abrió de golpe y del interior surgió un gran guerrero que cerró de un portazo. Vio a Turlock. Sus labios barbados se separaron, pero en ese instante las manos del gaélico saltaron a su garganta y se aferraron a ella como un cepo para lobos. El grito intuido murió en la boca abierta. Una mano voló a la muñeca de Turlock, la otra desenfundó una daga y lanzó una puñalada hacia arriba, pero el hombre ya había perdido el sentido. El puñal repiqueteó débilmente contra el corcelete del forajido y cayó sobre la arena. El nórdico quedó inerte bajo las garras de su ejecutor, su garganta literalmente aplastada por aquella zarpa de hierro. Turlock lo arrojó despectivamente sobre la nieve y escupió sobre su rostro muerto antes de volverse de nuevo hacia la puerta. El pestillo no había sido asegurado por dentro. La puerta cedió un poco. Turlock echó un vistazo al interior y vio una habitación vacía, llena de barriles de cerveza. Entró sin hacer ruido, cerrando la puerta pero sin echar el pestillo. Pensó en ocultar el cuerpo de su víctima, pero no sabía cómo podría hacerlo. Tendría que confiar a la suerte que nadie lo viera en la nieve profunda donde yacía. Cruzó la habitación y descubrió que daba a otra que era paralela a la pared exterior. Esta también era un almacén, y estaba vacía. Aquí se abría un hueco, sin puerta pero cubierto con una cortina de pieles que daba al salón principal. Como Turlock podía percibir por los sonidos que llegaban del otro lado, echó un vistazo cautelosamente. Contempló el salón de banquetes, el gran salón que servía para festines, consejos y vivienda del señor del Scaly.
Este salón, con sus techos ennegrecidos por el humo, sus enormes chimeneas rugientes y sus mesas fuertemente reforzadas, ofrecía una escena de terrible jolgorio aquella noche. Inmensos guerreros de barbas doradas y ojos salvajes estaban sentados o recostados sobre burdos bancos. Recorrían el salón o estaban tumbados cuán largos eran sobre el suelo. Bebían generosamente de cuernos espumeantes y de odres de piel, y se hartaban con grandes pedazos de pan de centeno, y con enormes trozos de carne, que cortaban con sus dagas arrancándolos a patas enteras asadas. Era una escena de extraña incongruencia, pues en contraste con estos hombres barbados y sus burdas canciones y gritos, las paredes estaban cubiertas de raros despojos que mostraban artesanías civilizadas, exquisitos tapices que las mujeres normandas habían tejido, armas delicadamente cinceladas que habían blandido los príncipes de Francia y España, armaduras y atavíos de seda de Bizancio y el Oriente, pues los dragones llegaban muy lejos. Junto a estos estaban expuestos los despojos de la caza, para mostrar el dominio del vikingo sobre las bestias, tanto como sobre los hombres. El hombre moderno apenas puede imaginar los sentimientos que Turlough O'Brien albergaba hacia aquellos hombres. Para él eran ogros diablos que habitaban en el norte solo para descender sobre la gente pacífica del sur. Todo el mundo era su presa. Estaba a su entera disposición para tomarlo y usarlo como complaciera a sus barbados caprichos. Su cerebro palpitaba y ardía mientras miraba. Los odiaba como solo pueden odiar los gaélicos. Odiaba su magnífica arrogancia, su orgullo y su poder, su desprecio hacia todas las demás razas, sus ojos severos e imponentes. Por encima de todo, odiaba aquellos ojos que miraban con desdén y amenaza al mundo. Los gaélicos eran crueles, pero tenían extraños momentos de sentimientos y amabilidad. Entre los rasgos de los nórdicos no se incluían los sentimientos. La visión de este jolgorio fue como una bofetada en el rostro para Turlough el Negro, y solo hacía falta otra cosa para que su furia fuese completa. A la cabecera de la mesa se sentaba Thorfel el Bello, joven, hermoso, arrogante, enrojecido por el vino y el orgullo. Sí que era hermoso y joven Thorfel. En su complexión se parecía mucho al mismo Turlough, excepto que era más grande en todos los sentidos, pero ahí terminaba la semejanza. De la misma manera que Turlough era excepcionalmente moreno en un pueblo moreno, Thorfel era excepcionalmente rubio en un pueblo básicamente pálido. Su pelo y su mostacho eran como de hilo de oro, y sus ojos de color gris claro centelleaban con vivas luces. A su lado, Turlough se clavó las uñas en la palma de la mano. Moira de los O'Brien parecía fuera de lugar entre aquellos inmensos hombres rubios y sus fornidas mujeres de pelo amarillo. Era pequeña, casi frágil, y su pelo era negro con brillantes tonos de bronce, pero su piel era clara como la de ellos, con un delicado tinte rosado del que sus mujeres más hermosas no podían alardear. Ahora sus labios estaban blancos de miedo, y se apartaba del clamor y el tumulto. Turlough vio cómo tembló cuando Thorfel insolentemente echó el brazo sobre ella. El salón comenzó a ondular teñido de rojo ante los ojos de Turlough, y luchó tenazmente por mantener el control. «El hermano de Thorfel, Osric, está a su derecha», murmuró para sí. «Al otro lado está Tostig el danés, que puede partir un buey en dos con su enorme espada, o eso dicen. Y allí está Halfgar, Oswain y Oswic y Atelstan el sajón, el único hombre en una manada de lobos marinos. Y en nombre del diablo, ¿qué es esto?
¿Un sacerdote? Un sacerdote era, pálido e inmóvil, sentado en mitad del jaleo, contando su rosario en silencio, mientras sus ojos se posaban lastimosamente en la esbelta muchacha irlandesa que presidía la mesa. Entonces Turlogh vio algo más. En una mesa más pequeña que había a un lado, una mesa de caoba cuya elaborada ornamentación revelaba que era algún botín procedente del sur, se erigía el hombre oscuro. Los dos nórdicos heridos habían acabado llevándolo al salón después de todo. Su visión provocó una extraña impresión en Turlogh y tranquilizó su espíritu ardiente. ¿Solo 5 pies de altura? Ahora parecía mucho más alto de alguna forma. Se cernía sobre el jolgorio como un dios que medita cuestiones profundas y oscuras que exceden el entendimiento de los insectos humanos que vociferan a sus pies. Como siempre, cuando miraba al hombre oscuro, Turlogh sintió como si se hubiera abierto repentinamente una puerta al espacio exterior y al viento que sopla entre las estrellas. Esperar. Esperar. ¿A quién? Tal vez los ojos tallados del hombre oscuro mirasen a través de las paredes del Scaly, al otro lado de la desolación nevada y por encima del promontorio. Tal vez aquellos ojos sin vista vieran los 5 barcos que en aquellos momentos se deslizaban silenciosamente con el ruido de los remos amortiguado a través de las tranquilas aguas oscuras. Pero de aquello, Turlogh Dubh no sabía nada. Nada de los barcos ni de los silenciosos remeros, hombres pequeños y morenos de ojos inescrutables. La voz de Thorfell se elevó sobre el estrépito. «Óiganme, amigos míos». Todos quedaron en silencio y se giraron mientras el joven rey marino se ponía en pie. «Esta noche», tronó, «tomaré esposa». Un estruendo de aplausos conmovió el techo ahumado. Turlogh maldijo con furia enfermiza. Thorfell levantó a la muchacha con burda gentileza y la puso sobre la mesa. «¿No es una novia adecuada para un vikingo?», gritó. «Cierto, es un poco tímida, pero es normal». «Todos los irlandeses son cobardes», gritó Oswic. «Como lo demuestran Clontarf y la cicatriz de tu mandíbula», murmuró Atelstan, cuya pulla amistosa hizo fruncir el ceño a Oswic y provocó una estrepitosa alegría en la multitud. «Ten cuidado con su genio, Thorfell», gritó una joven de imponente belleza que se sentaba con los guerreros. «Las muchachas irlandesas tienen garras como los gatos». Thorfell rió con la confianza de un hombre acostumbrado a dominar. «Le enseñaré a comportarse con una vara de abedul. Pero basta, se hace tarde. Sacerdote, cásanos». «Hija», dijo el sacerdote, inseguro levantándose. «Estos paganos me han traído aquí mediante la violencia para celebrar nupcias cristianas en una casa impía. ¿Te quieres casar voluntariamente con este hombre?» «Oh, no, no, oh Dios, no», gritó Moria con una desesperación salvaje que provocó el sudor en la frente de Turlogh. «Oh, Santísimo Señor, sálvame de este destino. Me arrancaron de mi hogar, derribaron al hermano que quiso salvarme. Este hombre cargó conmigo como si fuera un enser, una bestia sin alma». «¡Silencio!», atronó Thorfell abofeteándola en la boca, ligeramente pero con fuerza suficiente para que asomaran unas gotas de sangre en sus labios delicados. «Por Thor, te vuelves rebelde. Estoy decidido a tener esposa, y todos los chillidos de una golfilla lloriqueante no me detendrán. Desgraciada, ¿no me caso contigo a la manera cristiana? ¿Solo debido a tus estúpidas supersticiones?
Ten cuidado, no sea que prescinda de las nupcias y te tome como esclava y no como esposa. Hija, dijo el sacerdote con voz trémula, temeroso no por sí mismo sino por ella. Piensa en ti. Este hombre te ofrece más de lo que ofrecerían muchos hombres. Al menos es un estado de matrimonio honorable. Sí, murmuró Athelstan. Cásate con él como una buena golfa y sácale el mejor partido. Hay más de una mujer del sur sentada en los bancos del norte. ¿Qué puedo hacer? La cuestión martilleaba el cerebro de Turlogh. Solo podía hacer una cosa: esperar hasta que la ceremonia hubiese terminado y Thorfell se hubiera retirado con su esposa. Luego escabullirse con ella de la mejor manera posible. Después de eso... Pero no se atrevería a mirar más adelante. Había hecho y haría lo mejor que pudiera. Lo que había hecho lo había hecho solo por necesidad. Un hombre sin señor no tenía amigos, ni siquiera entre los hombres sin señor. No había forma de llegar hasta Moira para avisarle de su presencia. Ella debía seguir adelante con la boda, sin ni siquiera la leve esperanza de liberación que le podría haber proporcionado el saber de su presencia. Instintivamente sus ojos se deslizaron hacia el hombre oscuro que permanecía sombrío y apartado del jolgorio. A sus pies lo viejo se enfrentaba a lo nuevo, lo pagano a lo cristiano, y Turlogh sintió en aquel momento que lo viejo y lo nuevo eran igual de nuevos para el hombre oscuro. Oyeron los oídos tallados del hombre oscuro el sonido de extrañas proas rechinando en la playa, la cuchillada de un puñal sigiloso en la noche, el gorgoteo que indicaba una garganta cortada. Los que estaban en el Scaly solo oían su propio ruido, y los que se divertían junto a las hogueras de fuera siguieron cantando, ignorantes de los anillos silenciosos de la muerte que se cerraban sobre ellos. «¡Basta!», gritó Thorfell. «Cuenta tu rosario y murmura tu cháchara, sacerdote. Ven aquí, golfa, y cásate». Arrancó a la muchacha de la mesa y la dejó caer pesadamente sobre sus pies delante de él. Ella se soltó con los ojos centelleantes. Su caliente sangre gaélica se había inflamado. «¡Puerco de pelo amarillo!», gritó. «¿Crees que una princesa de Clare con sangre de Brian Boru en las venas se sentará en el banco de un bárbaro y criará a los hijos rubios de un ladrón norteño? No, nunca me casaré contigo». «Entonces te tomaré como esclava», rugió él agarrándola por la muñeca. «Eso tampoco, puerco», exclamó ella, que había vencido su miedo con un feroz sentimiento de triunfo. Con la velocidad de la luz se sacó un puñal del cinto, y antes de que pudiera detenerla, se hundió la afilada hoja bajo el corazón. El sacerdote gritó como si él mismo hubiera recibido la herida, y dando un salto, la recogió en sus brazos mientras caía. «¡Que la maldición de Dios Todopoderoso caiga sobre ti, Thorfell!», gritó, con una voz que sonó como un clarín mientras la llevaba hasta un diván cercano. Thorfell estaba perplejo. El silencio reinó durante un instante, y en ese instante Turlogh O'Brien enloqueció de furia. «¡Lam Laidirabu!». El grito de guerra de los O'Brien desgarró el silencio como el chillido de una pantera herida, y mientras los hombres se giraban hacia el aullido, el frenético gaélico atravesó la puerta como una ráfaga de viento salida del infierno. Era presa de la furia negra de los celtas, junto a la cual la cólera desatada de los vikingos palidece. Con los ojos incandescentes y una gota de espuma en los labios convulsionados, pasó por encima de los hombres que se diseminaron a su camino con la guardia baja. Aquellos terribles ojos estaban fijos en Thorfell, al otro extremo del salón. Pero al tiempo que avanzaba,
Turlogh golpeaba a izquierda y derecha. Su carga era la embestida de un torbellino que dejaba un rastro de hombres muertos y moribundos en su estela. Los bancos cayeron al suelo, los hombres gritaron, la cerveza se derramó de barriles volcados. A pesar de lo rápido del ataque del celta, 2 hombres obstaculizaron su camino con espadas desenvainadas antes de que pudiera alcanzar a Thorfell. Halfgar y Oswic. El vikingo con el rostro desfigurado cayó con el cráneo dividido antes de poder levantar el arma, y Turlogh, deteniendo la hoja de Halfgar con su escudo, volvió a golpear como el relámpago, y el hacha afilada hundió cota de malla, costillas y espinazo. En el salón se montó un magnífico alboroto. Los hombres echaron mano a las armas y avanzaron desde todos lados, y en mitad de ellos el solitario gaélico desahogaba su cólera silenciosa y terriblemente. Turlogh Dubh era como un tigre herido en su rabia. Sus escalofriantes movimientos eran un borrón de velocidad, una explosión de fuerza dinámica. Apenas había caído Halfgar cuando el gaélico saltó por encima de su forma deshecha sobre Thorfell, que había desenvainado su espada, y permanecía en pie como si estuviera desconcertado. Pero un torrente de ciervos se interpuso entre ellos. Se alzaron las espadas y cayeron, y el hacha del dalcasiano relampagueó entre ellos como un rayo veraniego. A ambas manos y desde detrás y delante, los guerreros le acometían. Desde un lado embestía a Osric, blandiendo una espada para 2 manos. Desde el otro un siervo de la casa atacaba con una lanza. Turlogh se inclinó bajo el mandoble de la espada y lanzó un golpe doble del derecho y del revés. El hermano de Thorfell cayó con un tajo en la rodilla, y el siervo murió de pie cuando el revés hizo que la punta del hacha atravesara su cráneo. Turlogh se enderezó, aplastando el escudo contra la cara del espadachín que le embestía desde delante. El pincho en el centro del escudo destrozó repugnantemente sus rasgos. Entonces, al mismo tiempo que el gaélico se giraba como un gato para protegerse la espalda, sintió la sombra de la muerte cernirse sobre él. Por el rabillo del ojo vio al danés Tostig girando su espada para 2 manos y obstaculizando por la mesa, desequilibrado, supo que ni siquiera su velocidad sobrehumana podría salvarle. Entonces la espada silbante golpeó al hombre oscuro que estaba sobre la mesa, y con un estrépito como el de un trueno, se partió en 1000 chispas azules. Tostig, tambaleante, mareado, sujetaba aún la empuñadura inútil, y Turlogh atacó como si usara una espada. El pincho superior de su hacha alcanzó al danés encima del ojo y se incrustó en el cerebro. Incluso en aquellos momentos el aire seguía lleno de un extraño cántico y los hombres aullaban. Un enorme ciervo, con el hacha todavía levantada, se lanzó torpemente contra el gaélico, que le abrió el cráneo antes de ver que una flecha con punta de pedernal ya le había atravesado la garganta. El salón parecía lleno de rayos de luz oblicuos que zumbaban como abejas y transportaban una rápida muerte en su zumbido. Turlogh arriesgó su vida para echar un vistazo hacia la gran puerta al otro extremo del salón. A través de ella, una extraña horda inundaba la casa. Eran hombres pequeños y morenos, con ojos negros y brillantes y rostros impávidos. Apenas llevaban armadura, pero blandían espadas, lanzas y arcos. A corta distancia disparaban sus flechas a bocajarro, y los ciervos caían en hileras. Una oleada roja de combate barrió el salón del Scully. Una tormenta de matanza que destrozó mesas, aplastó bancos, desgarró los colgantes y los trofeos de las paredes, y manchó los suelos con un lago rojo. Los oscuros extranjeros eran menos numerosos que los vikingos, pero con la sorpresa del ataque la primera andanada de flechas había igualado el número, y ahora
En el mano a mano, los extraños guerreros demostraron no ser inferiores en nada a sus enormes enemigos. Aturdidos por la sorpresa y por la cerveza que habían bebido, sin tiempo para armarse por completo, los nórdicos contraatacaron con toda la ferocidad desatada de su raza, pero la furia primitiva de sus atacantes igualaba su propio valor, y a la cabecera del salón donde un sacerdote empalidecido protegía a una muchacha moribunda, Turlogh el Negro cortaba y hendía con un frenesí que hacía fútiles tanto el valor como la furia. Por encima de todo se alzaba el hombre oscuro, ante los ojos inquietos de Turlogh, atrapados entre el centelleo de la espada y el hacha. Parecía que la imagen había crecido, se había ampliado, había aumentado de estatura, que se cernía como un gigante sobre la batalla, que su cabeza se elevaba hasta los techos llenos de humo del gran salón, que colgaba como una nube oscura de muerte sobre aquellos insectos que se cortaban la garganta unos a otros a sus pies. Turlogh sentía en el relampagueante entrechocar de las espadas y en la matanza que éste era el elemento natural del hombre oscuro. Exudaba violencia y furia. El aroma crudo de la sangre recién derramada era agradable a su olfato, y aquellos cadáveres de pelo amarillo que se convulsionaban a sus pies eran como sacrificios para él. El huracán de la batalla conmovió el grandioso salón. El Scaly se convirtió en un matadero donde los hombres resbalaban en charcos de sangre y al resbalarse morían. Las cabezas giraban sonrientes sobre hombros partidos, las lanzas con garfios arrancaban los corazones, todavía palpitantes de los pechos ensangrentados. Los sesos salpicaban y ensuciaban las hachas manejadas enloquecidamente. Los puñales se clavaban, desgarrando vientres y derramando entrañas sobre el suelo. El estrépito y el clamor del acero crecían ensordecedoramente. Ni se daba ni se pedía cuartel. Un nórdico herido había derribado a uno de los hombres morenos y tenazmente estrangulaba sin hacer caso al puñal que su víctima hundía una y otra vez en su cuerpo. Uno de los hombres morenos sujetó a una mujer nórdica por su cabello dorado y obligándola a ponerse de rodillas le cortó la garganta, mientras ella le escupía a la cara. Alguien que intentase escuchar gritos de temor o súplicas de piedad no habría oído ninguno. Hombres, mujeres y niños morían acuchillando y clavando las garras. Su último aliento, un sollozo de furia o un gruñido de odio insaciable. Y contra la mesa donde se erguía el hombre oscuro, inamovible como una montaña, rompían las olas rojas de la matanza. Nórdicos y salvajes morían a sus pies. ¿Cuántos infiernos rojos de muerte y locura han contemplado tus ojos extrañamente tallados, hombre oscuro? Sweyn y Thorfell luchaban hombro con hombro. El sajón Athelstan, su barba dorada erizada con la alegría de la batalla, había apoyado la espalda contra la pared, y con cada mandoble de su hacha para 2 manos caía un hombre. Entonces irrumpió Turlogh como una ola, evitando, con un ligero giro de su tronco, el primer y espantoso golpe. La superioridad de la ligera hacha irlandesa quedó demostrada, pues antes de que el sajón pudiera mover su pesada arma, el hacha dalcasiana lanzó su picadura como una cobra, y Athelstan se tambaleó al atravesar el filo su corcelete y llegar hasta las costillas. Otro golpe y se desmoronó, la sangre manando de sus sienes. Ya nadie impedía el paso de Turlogh hasta Thorfell, excepto Sweyn, y mientras el gaélico saltaba como una pantera hacia la pareja asesina, alguien se le adelantó. El jefe de los hombres morenos se deslizó como una sombra bajo el alcance de la espada de Sweyn, y su corta hoja subió para hundirse bajo la cota de malla.
Thorfell se enfrentaba a Turlok solo. Thorfell no era un cobarde. Incluso se rió con el puro placer de la batalla al embestir, pero no había alegría alguna en el rostro de Turlok, solo una rabia frenética que convulsionaba sus labios y convertía sus ojos en carbones de fuego azul. En el primer remolino de acero, la espada de Thorfell se rompió. El joven rey marino saltó como un tigre sobre su enemigo, embistiendo con los pedazos de la hoja. Turlok se rió ferozmente cuando el resto afilado le rasgó la mejilla, y en el mismo instante le cortó el pie izquierdo a Thorfell. El nórdico cayó con un golpe pesado, y forcejeó hasta ponerse de rodillas, tanteando en busca de su puñal. Sus ojos estaban nublados. «Dame fin, maldito seas», gruñó. Turlok se rió. «¿Dónde están ahora tu poder y tu gloria?», le provocó. «Tú que querías como esposa a una princesa irlandesa en contra de su voluntad. Tú». De pronto su odio le ahogó, y con un aullido como el de una pantera enloquecida trazó un arco silbante con su hacha que dividió al nórdico desde los hombros hasta el esternón. Otro golpe seccionó la cabeza y con el espeluznante trofeo en la mano se aproximó al diván donde yacía Moira O'Brien. El sacerdote le había levantado la cabeza y sujetaba una copa contra sus pálidos labios. Sus turbios ojos grises descansaron al reconocer levemente a Turlok. Cuando por fin pareció que le identificaba, intentó sonreír. «Moira, sangre de mi corazón», dijo el proscrito tristemente, «mueres en una tierra extraña, pero los pájaros de las colinas de Culán llorarán por ti, y el brezal suspirará en vano por las pisadas de tus piececitos. Mas no serás olvidada, las hachas gotearán por ti, y por ti se hundirán galeras y arderán ciudades amuralladas. Y para que tu fantasma no entre insatisfecha en los reinos de Tir na n'Oge, contempla esta muestra de venganza». Y le enseñó la cabeza goteante de Thorfell. «En nombre de Dios, hijo mío», dijo el sacerdote, su voz ronca con el horror. «Contente, cometerás tus espantosos actos en presencia de... Mira, ha muerto. Que Dios en su infinita justicia se apiade de su alma, pues aunque se quitó la vida ella misma, murió como vivió, en la inocencia y la pureza». Turlok dejó caer el hacha sobre el suelo e inclinó la cabeza. Todo el fuego de su furia le había abandonado, y solo le quedaba una tristeza oscura, una profunda sensación de futilidad y cansancio. En todo el salón no había ningún ruido, no se elevaban gemidos desde los heridos, pues los cuchillos de los hombrecillos morenos habían estado ocupados, y excepto entre los suyos, no había heridos. Turlok sintió que los supervivientes se habían reunido alrededor de la estatua de la mesa y que ahora le miraban con ojos inescrutables. El sacerdote murmuraba sobre el cadáver de la muchacha contando el rosario. Las llamas devoraban la pared opuesta del edificio, pero nadie les prestaba atención. Entonces, de entre los muertos del suelo, una forma enorme se levantó tambaleante. Atelstan el sajón, a quien no habían rematado, se inclinó contra la pared y echó un vistazo alrededor con aire de aturdimiento. La sangre manaba de una herida en sus costillas y de otra en su cabellera, donde el hacha de Turlok le había golpeado de refilón. El gaélico se dirigió a él. «No siento odio hacia ti», dijo gravemente, «pero la sangre llama a la sangre, y tú debes morir». Atelstan le miró sin responder.
Sus grandes ojos grises estaban serios, pero no mostraban miedo. Él también era un bárbaro, más pagano que cristiano. Él también comprendía los derechos del feudo de sangre. Pero mientras Turlough levantaba su hacha, el sacerdote se interpuso entre ambos, sus delgadas manos estiradas, sus ojos enrojecidos. «Detente, en nombre de Dios te lo ordeno, por el Todopoderoso. ¿Es que no se ha derramado suficiente sangre en esta noche horrible? En el nombre del Altísimo, yo reclamo a este hombre». Turlough dejó caer el hacha. «Tuyo es, no por tu juramento ni por tu maldición, no por tu credo, sino porque tú también eres un hombre e hiciste lo que pudiste por Moira». Un golpecito en el brazo hizo que Turlough se volviera. El jefe de los extranjeros le contemplaba con ojos inescrutables. «¿Quién eres?», preguntó el gaélico distraído. No le importaba, solo sentía agotamiento. «Soy Brogar, jefe de los Pictos, amigo del hombre oscuro». «¿Por qué me llamas así?», preguntó Turlough. «Viajó en los aparejos de tu barco y te condujo hasta Helny a través del viento y la nieve. Salvó tu vida cuando rompió la gran espada del danés». Turlough miró al tenebroso oscuro. Parecía que podía haber una inteligencia humana o sobrehumana detrás de aquellos extraños ojos de piedra. ¿Fue únicamente el azar lo que provocó que la espada de Tostig golpeara la imagen cuando lanzó un golpe mortal? «¿Qué es esa cosa?», preguntó el gaélico. «Es el único Dios que nos queda», contestó el otro sombríamente. «Es la imagen de nuestro rey más importante, Bran Mak Morn, el que reunió las líneas deshechas de las tribus pictas en una sola nación poderosa, el que expulsó a los nórdicos y los britanos y destrozó las legiones de Roma hace siglos. Un brujo hizo esta estatua mientras el gran Morni aún vivía y reinaba, y cuando murió en la última gran batalla, su espíritu entró en ella. Es nuestro Dios. Hace eras fuimos los amos, antes de los daneses, antes de los gaélicos, antes de los britanos, antes de los romanos reinamos en las islas occidentales. Nuestros círculos de piedra se elevaban hacia el sol. Trabajábamos el pedernal y las pieles, y éramos felices. Entonces llegaron los celtas y nos empujaron al bosque. Se quedaron con las tierras del sur. Pero prosperamos en el norte y fuimos fuertes. Roma derrotó a los britanos y vino contra nosotros. Pero entre nosotros se alzó Bran Mak Morn, de la sangre de Brule el lancero, el amigo del rey Kul de Valusia, que reinó miles de años antes de que Atlantis se hundiera. Bran se convirtió en rey de toda Caledonia, rompió las filas de hierro de Roma y envió a las legiones acobardadas de regreso al sur, a refugiarse detrás de su muralla. Bran Mak Morn cayó en la batalla, la nación se desmoronó. Las guerras civiles la agitaron. Los gaélicos llegaron y levantaron el reino de Dalriadia sobre las ruinas de los Crutini. Cuando el escocés Kenneth MacAlpin derrotó al reino de Galloway, los últimos restos del imperio picto se desvanecieron como la nieve sobre las montañas. Ahora vivimos como lobos entre las islas desperdigadas, entre los riscos de las tierras altas y las oscuras colinas de Galloway. Somos un pueblo en decadencia. Hemos pasado, pero el hombre oscuro permanece, el oscuro, el gran rey, Bran Mak Morn, cuyo fantasma vive para siempre en el retrato de piedra con su semblante. Como en sueños, Turlough vio a un anciano picto que se parecía mucho a aquel en cuyos brazos muertos había encontrado al hombre oscuro levantar la imagen de la mesa. Los brazos del viejo eran delgados como ramas marchitas y su piel estaba pegada a su cráneo como la de una momia,
pero manejaba con facilidad la imagen que antes 2 fuertes vikingos habían tenido problemas para cargar. Como si leyera sus pensamientos, Brogar habló suavemente. Solo un amigo puede tocar con seguridad al oscuro. Sabíamos que eras un amigo, pues viajó en tu barco y no te hizo ningún daño. ¿Cómo sabéis eso? El viejo señaló al anciano de barba blanca, Gunnar, sacerdote supremo del oscuro. El fantasma de Bran se le aparece en sueños. Fueron Gork, el sacerdote inferior, y su gente los que robaron la imagen y se hicieron a la mar con ella en un bote. En sueños lo siguió Gunnar. Sí, mientras dormía envió su espíritu hacia el fantasma del Morni y vio la persecución de los daneses, la batalla y la matanza de la isla de las espadas. Vio que llegabas y encontrabas al oscuro, y vio que el fantasma del gran rey se complacía de verte. ¡Ay de los enemigos de Mac Morn! Pero a sus amigos les sonríe la buena suerte. Turlock recuperó el sentido como si despertase de un sueño. Notaba en la cara el calor del salón que ardía, y las llamas titilantes iluminaban y ensombrecían el rostro tallado del hombre oscuro, mientras sus adoradores se lo llevaban del edificio, prestándole una extraña vida. ¿Era en verdad el espíritu de un rey muerto que vivía en la Piedra Fría desde hacía mucho? Bran Mac Morn amó a su pueblo con un amor salvaje, odió a sus enemigos con un odio espantoso. ¿Era posible insuflar en la piedra ciega e inanimada un amor palpitante y un odio que durasen siglos? Turlock levantó la forma inerte y frágil de la muchacha muerta y la sacó del salón en llamas. Había 5 botes grandes anclados y desperdigados alrededor de las cenizas de las fogatas que habían encendido los ciervos. Yacían los cuerpos enrojecidos de los juerguistas que habían muerto en silencio. ¿Cómo pudieron tomar a estos por sorpresa?, preguntó Turlock. ¿Y de dónde vinieron en estos botes abiertos? El sigilo de la pantera pertenece a quien vive en sigilo, contestó el Picto. Y estos estaban borrachos. Seguimos el camino del oscuro y llegamos desde la isla del altar, cerca de tierras escocesas, donde Grok había robado al hombre oscuro. Turlock no conocía ninguna isla con ese nombre, pero comprendió el valor de aquellos hombres al desafiar los mares en botes como aquellos. Pensó en su propio bote y pidió a Brogar que enviase a algunos de sus hombres a buscarlo. El Picto lo hizo. Mientras esperaba que lo trajeran, doblando el cabo, contempló cómo el sacerdote vendaba las heridas de los supervivientes. Silenciosos, inmóviles, no dijeron ninguna palabra, ni de queja ni de agradecimiento. El barco del pescador llegó deslizándose alrededor del cabo, al mismo tiempo que el primer rayo del alba enrojecía las aguas. Los pictos estaban subiendo a sus botes, cargando con los muertos y los heridos. Turlock subió a su barco y depositó suavemente su triste carga. «Dormirá en su propio país», dijo sombríamente. «No yacerá en esta isla fría y extranjera. Brogar, ¿a dónde vas?» «Nos llevamos al oscuro de regreso a su isla y su altar», dijo el Picto. «A través de la boca de su pueblo te da las gracias. Se ha establecido un lazo de sangre entre nosotros, gaélico, y puede que volvamos a acudir a ti en tu momento de necesidad, de la misma manera que Bran Mac Morn, gran rey de los Pictos, acudirá a su pueblo algún día en los tiempos venideros». «¿Y tú, buen Jerón, vendrás conmigo?» El sacerdote agitó la cabeza y señaló a Atelstan. El sajón herido reposaba sobre un burdo sillón hecho de pieles amontonadas sobre la mesa. «Me quedo para atender a este hombre. Está gravemente herido».
Turlough echó un vistazo alrededor. Las paredes del Scully se habían desmoronado en una masa de ascuas incandescentes. Los hombres de Brogar habían prendido fuego a los almacenes y la larga galera, y el humo y las llamas rivalizaban chillones con la luz creciente de la mañana. «Te congelarás o te morirás de frío. Ven conmigo». «Encontraré sustento para ambos. No me persuadas, hijo mío». «Es un pagano y un saqueador». «No importa, es un ser humano, una criatura viviente. No dejaré que muera». «Así sea». Turlough se preparó para partir. Los botes de los pictos ya estaban doblando el cabo. Le llegaba el repiqueteo rítmico de sus toletes. No miraron atrás, inclinándose imperturbables sobre su trabajo. Echó un vistazo a los cadáveres rígidos sobre la playa, a las cenizas calcinadas del Scully y los troncos incandescentes de la galera. Bajo el resplandor, el sacerdote parecía sobrenatural en su delgadez y su blancura, como un santo salido de algún viejo manuscrito iluminado. En su desgastado rostro pálido había más que tristeza humana, algo más que agotamiento humano. «¡Mira!», gritó repentinamente señalando hacia el mar. «El océano está hecho de sangre. Mira cómo flota rojo bajo el sol naciente. ¡Oh, pobrecillos, pobrecillos! La sangre que han derramado con tanta furia convierte los mismos mares en escarlata. ¿Cómo pueden ganar al final?» «Yo vine con la nieve y la lluvia», dijo Turlough sin comprender al principio, «y me voy como vine». El sacerdote agitó la cabeza. «Es más que un mar mortal. Tus manos están rojas de sangre y sigues tu camino en el rojo mar, pero la culpa no es completamente tuya. Dios Todopoderoso, ¿cuándo cesará el reino de la sangre?» Turlough agitó la cabeza. «Cuando la raza se acabe». El viento de la mañana hinchó su vela, emprendió la carrera hacia el oeste como una sombra que huyera del alba. Y así desapareció Turlough Dubh O'Brien de la vista del sacerdote Jerome, que se quedó mirando, haciendo visera sobre su cansada frente con su delgada mano, hasta que el barco no fue más que una mota perdida en la agitada inmensidad del mar azul. Ok, chicos, chicas, hasta aquí la lectura de hoy. Si disfrutaron del video, dejen su like y suscríbanse al canal si no lo han hecho. De igual manera, les invito a seguirme en Spotify, con el mismo nombre, Lectura en Voz Alta. Hay varios con el mismo nombre, así que por favor ubiquen el que tiene el logo del canal. De igual forma, les dejo el link en la descripción aquí abajo. Bueno, pues hoy nos reencontramos con Turlough. Parece ser una precuela de la historia anterior, ya que Athelstan aún no era su colega. De hecho, en el relato de los dioses de Bal-Sagoth parece hacerse referencia a esta historia. Me gustan esta clase de guiños que el mismo autor hace entre sus creaciones. Este relato empieza con un personaje que no es permanente a lo largo del texto, lo cual es curioso. Me refiero al pescador. Digo que es curioso, pues creo que comenzar la narración de esa manera le da más énfasis y presencia a Turlough cuando éste aparece. Lo vemos a través de los ojos del pescador, e incluso pareciera que nos lo describe según él mismo lo percibe. Puede ser un detalle de nada, pero ese juego que hace el autor me gusta mucho. Turlough le pide su balsa para salvar a Moira. El pescador tiene sus razones para no querérsela dar, pero a la vez se interesa en los motivos del gaélico. Al pescador le sorprende porque Turlough ha sido exiliado, pero sigue preocupándose por el pueblo que lo echó. Y este dice que eso no tiene relevancia, que sigue siendo su pueblo.
además de que él conocía muy bien a Moira. Vamos conociendo más de este personaje. Por fuera es hostil y áspero, pero por dentro tiene sus prioridades muy claras. No es un hombre ególatra, sino uno que quiere lo mejor para su pueblo, a pesar de que éste lo haya excluido. Pero a la vez, nos dice el narrador, el gaélico rebosa individualidad. No tiene ningún signo distintivo en su vestimenta, en parte porque no tiene clan, pero también se sabe mover solo y valerse por su propia cuenta. Incluso su indumentaria y armas son acordes a su personalidad, ligeras pero efectivas, lo necesario para atacar, defenderse y poderse mover rápidamente. En fin, algo pasa por la mente del pescador que al final decide dejarle su barca. Turlough navega haciendo uso de sus conocimientos de la zona a pesar del clima adverso. Después de seguir un rastro muy evidente de Thorfell, se detiene en una isla aparentemente desierta, en la que se encuentra una barca pirata y otra desconocida. Luego ve esta escena extraña donde ambos bandos yacen en el suelo sin vida. Le parece extraño ya que no hay huellas que se alejen del lugar. Nadie sobrevivió. Le asombra la voluntad y la furia que deduce de la raza morena. Y luego ve este hombre oscuro, una especie de estatua que emanaba un aura misteriosa. Pensando que le traería suerte, Turlough se la lleva consigo. Aunque era de un material resistente, no le pesa. Después nos enteramos de que el espíritu de Bran Mak Morn habitaba esa estatua, y que el espíritu se vio complacido de encontrarse al gaélico. Por eso se dejó llevar. Resultó que la intuición de Turlough era acertada. La estatua le trajo mucha suerte en diferentes momentos. Creo que esto es algo que se va haciendo más presente en los relatos. Me refiero a cómo ciertos objetos se vuelven depositarios de energías o espíritus. Algo así pasaba con O'Donnell, nuestro narrador del tercer relato, y también sucede en el video número 4 llamado La Piedra Negra. Esta idea de dotar a un objeto de energía o algún espíritu parece muy curiosa. El objetivo aquí parece ser que Bran Mak Morn se quedara más tiempo con su puesto. Si ya no era luchando por ellos, al menos sí protegiéndolos como una especie de deidad. Pero bueno, creo que aún aparte de ese patrón que se va repitiendo, hay otro mucho más importante. Para abordarlo, sigo resumiendo parte de la historia. Turlough llega a la isla, es sigiloso, tiene que esconderse y matar a un par para al fin llegar al salón donde está Thorfell y Moira. Trata de mantener la calma, sin embargo, cuando ve a Thorfell golpear a Moira, se enciende su furia. Logra apaciguarla, viendo a la figura del hombre oscuro, como si éste le dijera: espera, aún no es momento de pelear. Pero la cosa se vuelve inevitable cuando Moira se rehúsa a casarse y termina apuñalándose. Es ahí donde Turlough no puede esperar más. No puede pensar en otra cosa que no sea asesinar a Thorfell. Casi por instinto mata a todos los que se interponen en su camino. Su rapidez y concentración se vuelven casi sobrehumanas. Solo en un momento está a punto de recibir daño, pero un tambaleo de la mesa hace que el hombre oscuro termine protegiendo a Turlough, rompiendo la espada del enemigo en muchos pedazos. En esos momentos llega el pueblo que adora la figura, y se vuelven los refuerzos de Turlough. Hay algunas líneas que me llamaron mucho la atención y que me hicieron pensar en lo que el autor puede querer transmitirnos. Una de ellas es que dentro de toda esta matanza y crueldad nadie se quejaba, todos morían sin pedir piedad, sin huir. Incluso mientras morían le escupían al rival o trataban de hacerle aún algún daño. Es como si su odio fuera tan grande que sobrepasara sus instintos de conservación o supervivencia.
como si el salvajismo fuera tan incontrolable que la mente es incapaz de pensar. Algo así le pasó al mismo Turlough. La furia que sintió al ver a Moira suicidarse lo volvió loco. Lo sumió en un salvajismo primitivo. Sé que muchos no han escuchado el relato anterior, pero ahí se representa muy bien esto de lo que les hablo. Resumiendo esta idea, en mi opinión, lo que es terrorífico en este relato no es la sangre y las peleas per se, o la figura del hombre oscuro alojando a un espíritu. Creo que lo terrorífico aquí es el estado primitivo de la mente humana, ese estado que aún habita muy dentro de nosotros y que aún siendo en apariencia más civilizados, puede surgir cuando no sabemos qué hacer con una emoción que nos invade. No podemos pensar y todo se vuelve una descarga mecánica y violenta a través del cuerpo. En mi opinión, eso es lo que causa terror, la estupidez y el salvajismo humano. Ese estado donde no hay pensamiento ni conciencia, pero sí mucha furia y descontrol. No sé qué piensen ustedes, pero esa sería mi reflexión sobre esto. Creo que la historia es muy buena, la aventura digna de una película, al igual que la otra que leímos con este mismo personaje. No me gustó ver que Athelstan estaba del otro lado, es decir, del bando enemigo. Pero bueno, ya sabemos que después de esta pelea, donde casi mueren, se reencuentran y se vuelven colegas. Espero que haya más relatos de estos dos. En fin, chicos, chicas, hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden seguirme en Spotify. Para mí ha sido un placer leerles como siempre. Nos vemos.